de la Biblia Reina Valera 1960, hoy quiero mostrarles a ustedes, amigos, amigas y seguidores y suscriptores, por supuesto, respecto al Evangelio de Juan, en su capítulo 1, versículo 1, en donde realmente muchos se han equivocado y creen de que Jesús, es decir, el Verbo, es el mismo Dios. Veamos, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Muy bien. Aquí la palabra verbo se refiere a la palabra, es decir, a Cristo Jesús, porque Él fue el portavoz de Dios el Padre. Así que el verbo es la palabra. Y la palabra era con Dios. La palabra era aquí da a entender de que este verbo, es decir, Jesús, estaba con Dios. Entonces, estamos viendo dos deidades aquí. Pero por supuesto, como usted muy bien sabe, y si no lo sabe, pues sabrá de que este verbo, estando a la par de el Dios Todopoderoso, el Padre de Jesús, el Padre del universo, este Dios y Padre es Jehová. Así que aquí, si el verbo estaba con Dios, es que Jesús no era el mismo Dios. Está claro, ¿verdad? Comparando este capítulo en la Biblia, Nueva Versión Internacional, la Santa Biblia, el mismo capítulo veremos de una manera más clara a cómo suena la palabra, o más bien cómo vierten la palabra o el verbo. Juan 1.1 de la Nueva Versión Internacional. En el principio ya existía el verbo, es decir, Jesús, y el verbo estaba con Dios. Aquí ya no dice era con Dios, sino que más claro lo dice, y el verbo estaba con Dios. Así que una persona no puede ser la misma persona estando con otra, ¿verdad? Aunque Jesús, el verbo, tenía el título de Dios, pero estudiando la Biblia usted sabrá de que los ángeles también son llamados dioses, pero eso no da derecho ni quita el lugar correspondiente a Jehová, el Padre. De el mismo capítulo 1, nuevamente en la Reina Valera, capítulo 1 de Juan en su versículo 14, dice claramente que Jesús, ¿verdad? A él le vieron su rostro y lo conocieron, tal como él era. Pero leámoslo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Notó bien? Aquí Juan está confirmando que vieron la gloria de Jesús y gloria como la de unigénito, como la del unigénito del Padre. Aquí está diferenciando el Hijo de Dios el Padre. Y este Hijo unigénito era lleno de gracia y de verdad. Así que a Jesús sí lo conocieron y lo vieron a aquellos que estuvieron en el tiempo que Jesús moró sobre la tierra como ser humano. Lo vieron tal como Él era. Pero el contexto dice, un poquito más abajo en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, es decir, que Jesús mismo dijo o enseñó de que a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que si a Jesús vieron su gloria manifestada en carne, tal como Él era, como unigénito del Padre, y luego dice el versículo 18 que a Dios nadie lo ha visto jamás, entonces Jesús no es Dios, no es el Dios Todopoderoso. Así que no lo confunda usted, mi amado oyente, de el mismo evangelista, es decir, de el apóstol Juan, solo que ahora en su primera carta que lleva su nombre, primera de Juan capítulo 5 versículo 1, dice,
todo aquel, es decir, todo aquel cristiano verdadero, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Esto da a entender de que usted y yo debemos de creer de que Jesús fue el ungido de Dios, porque la palabra Cristo significa ungido o nombrado por Dios, en este caso nombrado como sumo sacerdote, apóstol y salvador del mundo. Así que si usted cree que a él lo nombraron y lo enviaron, que por eso se llamó Cristo, o con ese título de Cristo que él tuvo, solo da a entender de que realmente Jesús no es el mismo Dios. Así que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró. Voy a pausar un ratito. ¿Quién fue el que engendró a Jesús? Engendrar es traer a la vida a alguien. Y en este caso, Jehová Dios trajo a la vida a su Hijo Jesús. Así que, si usted también cree, o usted más bien dicho, usted ama a aquel que engendró, aquel que originó la vida y el universo, es decir, que usted ama a Jehová, por supuesto, también tiene que amar al que fue engendrado por él. Tenemos que amar a Jehová Dios y a Jesús, su Hijo amado, por el hecho de que Él dio su vida por usted y por mí, hasta se sacrificó con dolores. El versículo 5 dice también, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que Jesús no es Dios, Jesús no es el mismo Jehová.